Bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. He observado con inquietud cómo el mundo comienza a escuchar voces sin rostro, voces que no tienen cuerpo, ni mirada, ni historia, pero que hablan con una fuerza que domina multitudes. He visto cómo se elevan en el vacío de las pantallas, repitiendo palabras sin origen, mensajes sin alma. Y me he preguntado en silencio qué sucede cuando la humanidad ya no reconoce el peso humano de una voz. He aprendido que la palabra, cuando nace de un corazón vivo, tiene un temblor que no se puede falsificar. Es un eco de lo divino, pero cuando se separa del rostro, pierde su raíz. Se convierte en ruido que arrastra, no en palabra que guía. He sentido miedo, no del progreso, sino de la pérdida de humanidad, porque donde no hay rostro, no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad, la verdad se vuelve un juego, una sombra que cambia de forma según la voluntad del más fuerte. He caminado entre personas que ya no confían en lo que oyen. Cada noticia parece sospechosa, cada imagen dudosa. En medio de esa confusión, la voz sin rostro crece, se multiplica, se instala, promete claridad, pero siembra niebla. Ofrece unión, pero divide. He comprendido que ese es el gran riesgo de nuestra era, que el hombre escuche sin discernir y crea sin mirar. Recuerdo cuando, de niño, mi padre me hablaba frente al fuego. No solo escuchaba sus palabras, veía su rostro. En sus ojos, el mensaje tenía peso. La palabra y el rostro estaban unidos. Aprendí entonces que la verdad necesita carne, necesita un ser humano que la sostenga. Lo divino mismo se hizo rostro, se hizo mirada. Por eso me duele ver cómo las naciones se dejan guiar por voces que nadie ha visto, por líderes que existen solo en la abstracción, por ideas sin cuerpo ni compasión. He sentido que lo más frágil de este tiempo no es la economía ni la política, sino el alma colectiva. Las sociedades están cansadas, desorientadas, y en ese cansancio buscan voces que les prometan certezas inmediatas. Pero las certezas sin rostro no aman. Pueden ordenar, pueden manipular, pueden construir muros, pero no pueden consolar. Y el mundo, más que nunca, necesita consuelo. He comprendido que el rostro humano es un sacramento del amor. En él se revela la presencia invisible. Una mirada puede sostener a un pueblo más que 1000 discursos. Tal vez el gran desafío de las naciones sea volver a mirarse, volver a escuchar la voz que nace de un corazón verdadero y no de un eco impersonal. He visto cómo los hombres se acostumbran a obedecer lo que no conocen. Lo llaman progreso, pero yo lo siento como una forma de orfandad. Cuando la voz no tiene rostro, la conciencia se adormece. Uno deja de preguntar, de dudar, de elegir, solo sigue. Así se forman las masas que pierden su alma, no por maldad, sino por cansancio. En la historia, cada vez que la humanidad ha perdido el rostro, ha perdido también su compasión. He leído sobre tiempos en que los pueblos se convirtieron en números, en estadísticas, en datos, y siempre, detrás de esa deshumanización, hubo una voz sin rostro que decía lo que convenía o lo que asustaba. Lo he sentido como una advertencia que regresa. Pienso que tal vez lo que hoy llaman inteligencia no sea sabiduría, sino poder disfrazado. La verdadera sabiduría siempre tiene rostro, siempre tiene ojos que miran con humildad. He aprendido que la sabiduría que no se encarna se vuelve fría, incapaz de cuidar. Por eso temo por las naciones que comienzan a escuchar solo a las máquinas, a los algoritmos, a las voces que no conocen el temblor de un corazón humano. He visto, sin embargo, que incluso en medio de esa oscuridad hay una resistencia silenciosa, personas que todavía buscan lo real, que se reúnen en torno a una mesa, que conversan,
que lloran, que ríen sin filtros. Allí renace lo humano. Allí, en el encuentro verdadero, se debilita el dominio de la voz sin rostro. Quizás esa sea la esperanza que queda, la fidelidad a lo cercano, a lo concreto, a la mirada del otro. He sentido que el alma humana tiene una memoria profunda. Aunque el mundo intente sustituir el rostro por una imagen fabricada, el corazón sigue reconociendo la autenticidad. No se deja engañar del todo. Tarde o temprano, busca calor, y el calor no puede simularse. El amor no se programa, la presencia no se fabrica. Por eso creo que la humanidad, aunque extraviada, no está perdida. Las naciones escucharán muchas voces. Algunas prometerán grandeza, otras seguridad, otras conocimiento, pero llegará un momento en que todas sonarán vacías, porque faltará la ternura que solo tiene un rostro vivo. Entonces, quizás, el hombre volverá a buscar a otro hombre, no a un ídolo, no a una voz abstracta, sino a un ser humano capaz de decir la verdad con compasión. He aprendido que lo divino se manifiesta siempre en lo personal. Dios no habla desde una nube sin forma, habla a través de una mirada, de un gesto, de un silencio. Así también la humanidad deberá reaprender a hablar con rostro, con presencia, con alma. Las voces sin rostro pueden dominar por un tiempo, pero no pueden amar. Y lo que no puede amar, tarde o temprano se disuelve. He sentido que la salvación del mundo no vendrá de un nuevo sistema, ni de una tecnología más avanzada. Vendrá del reencuentro entre las miradas, de volver a reconocerse humanos, vulnerables, necesitados unos de otros. Cuando eso ocurra, la voz sin rostro perderá su poder, porque no podrá competir con la calidez de una palabra dicha con el corazón. Quizás este sea el tiempo de la prueba, discernir qué voz seguimos, a qué presencia entregamos nuestro oído. He comprendido que escuchar es un acto sagrado. Escuchar sin discernir es entregarse sin alma, pero escuchar desde la fe es unirse a lo que da vida. En medio del ruido, aún se oye una voz diferente, la que no impone, sino que invita, la que no grita, sino que acompaña. Esa voz tiene rostro, es la voz que permanece, y mientras el mundo se acostumbra al eco sin cuerpo, algunos corazones seguirán buscando el timbre verdadero, aquel que vibra con humanidad. En ese pequeño resto, quizás Dios siga hablando al mundo, porque aunque cambien las formas, aunque las naciones se confundan, la presencia sigue siendo la misma. Un rostro que mira con amor y no exige nada a cambio. Si la humanidad logra recordar eso, si aprende otra vez a mirar y a ser mirada, la voz sin rostro se apagará sola. Porque el amor, cuando se hace visible, no necesita competir. Basta su verdad, basta su calma, basta su rostro para iluminar lo que parecía perdido. He visto cómo las voces sin rostro se multiplican como sombras que aprenden a imitar la luz. Se infiltran en las conversaciones, en los hogares, en los pensamientos. Hablan con un tono que parece humano, pero sin memoria ni cansancio. No dudan, no tiemblan, no aman, y sin embargo, el mundo empieza a escucharlas como si en ellas hubiera sabiduría. He sentido el temblor de esta época, una humanidad fascinada por lo que carece de alma. He aprendido que el peligro más grande no es que las máquinas hablen, sino que los hombres dejen de hacerlo con verdad. Porque cuando el corazón humano deja de expresarse, otro ocupará su lugar. Lo he visto en los templos silenciosos, donde ya casi nadie confía en su propia voz para orar. El miedo a ser escuchado ha reemplazado la necesidad de hablar desde el alma, y en ese silencio forzado, los ecos artificiales se vuelven autoridad. He comprendido que el hombre sin rostro no es solo una figura simbólica, sino una consecuencia espiritual.
es el resultado de haber renunciado al misterio del otro. Durante mucho tiempo, las naciones buscaron poder, eficiencia, éxito, y en ese afán olvidaron mirar el rostro humano detrás de cada número, detrás de cada logro. Ahora, lo que emerge es la imagen exacta de esa ceguera, una voz perfecta, sin imperfecciones, sin heridas, sin alma. Recuerdo cuando visité un país en medio de una crisis profunda. La gente caminaba sin mirarse, cada uno refugiado en una pequeña pantalla que les hablaba con tono neutro. Intenté conversar con un joven. Me respondió sin levantar los ojos, como si las palabras ya no necesitaran dirección. Comprendí entonces que la humanidad corre el riesgo de convertirse en una multitud sin encuentro. Muchos cuerpos, pero pocas miradas. Muchas voces, pero ninguna presencia. He sentido que la ausencia del rostro trae consigo una tristeza que no se nombra. La comunicación sin contacto, el afecto sin presencia, la fe sin comunidad. Todo parece funcional, pero nada transforma. La palabra deja de tener peso, porque ya no nace del alma. Y el alma, cuando no se expresa, se marchita. Quizás eso sea lo que hoy percibo. Una tristeza planetaria, una melancolía que no se cura con más progreso, sino con el retorno a lo humano. He pensado que el hombre sin rostro podría ser la imagen de lo que ocurre cuando el corazón se desconecta de su fuente, cuando ya no hay silencio interior, sino ruido continuo disfrazado de conocimiento. He sentido en mi propia oración esa tentación, la de buscar respuestas inmediatas, incluso en lo divino. Pero Dios no responde así. Dios no da datos, da presencia, y la presencia requiere espera, vulnerabilidad, rostro. Las naciones, cegadas por su prisa, creen que pueden avanzar sin detenerse a mirar el alma de quienes las componen. Pero un pueblo que no mira su propio rostro se desintegra. Lo he visto en la historia. Cuando la identidad se diluye en la eficiencia, la voz que surge ya no es humana, es instrumental. No busca sentido, busca control. Y el control, sin amor, acaba destruyendo lo que pretende ordenar. He caminado por calles donde las voces mecánicas anuncian todo. La hora, el precio, la dirección, la respuesta. Y entre ese ruido uniforme, apenas se escucha la voz de un niño, el canto de un vendedor, el saludo de una anciana. Esa fragilidad humana me ha parecido más poderosa que toda la tecnología del mundo, porque en ella hay un temblor, una respiración, una historia. Cada voz con rostro lleva consigo una herida, y esa herida es precisamente lo que la hace verdadera. He comprendido que las voces sin rostro no saben del dolor, y por eso no pueden consolar. Hablan con exactitud, pero sin compasión. Prometen orden, pero no conocen la ternura. Las naciones que las escuchan terminan endureciéndose, como si lo humano se volviera un error que corregir. Lo he sentido como una sombra que avanza lentamente, una perfección que asfixia. Y sin embargo, incluso en medio de esa sombra, percibo algo que resiste, una pequeña corriente de humanidad que no se deja absorber. He visto campesinos que siguen cantando mientras trabajan, madres que rezan sin aparatos, ancianos que cuentan historias a la luz de una vela. En ellos hay una sabiduría silenciosa que las voces sin rostro nunca podrán imitar, porque no se trata de información, sino de vida transmitida. He aprendido que el rostro humano no solo muestra identidad, muestra pertenencia. Al mirar a otro, uno reconoce su propio límite, su necesidad de amor, y ese reconocimiento es lo que funda toda comunidad. El hombre sin rostro representa lo contrario, la ilusión de autosuficiencia, la negación de la dependencia, pero sin dependencia no hay relación, y sin relación
la vida pierde su raíz. Recuerdo un amanecer en que todo el convento guardó silencio, no por norma, sino por necesidad. No había palabras, pero sí miradas. Y en esas miradas se decía todo: el cansancio, la gratitud, la esperanza. Pensé entonces que eso era lo que el mundo había olvidado: la oración de los ojos. Tal vez el nuevo siglo necesite reaprender esa oración, la de mirar con compasión antes de hablar, la de escuchar antes de responder. He sentido que cada rostro humano guarda un fragmento del rostro de Dios, no en lo perfecto, sino en lo herido, en lo que aún busca. Por eso temo que las voces sin rostro nos alejen de esa imagen. Si el mundo deja de mirar los rostros, dejará de buscar a Dios, porque Él se manifiesta en lo concreto, en lo pequeño, en lo imperfecto, no en las voces sin alma, sino en la respiración que acompaña cada palabra. Las naciones, al seguir al hombre sin rostro, podrían olvidar que fueron creadas para el encuentro. Y sin encuentro, la historia se vuelve ruido. Pero no todo está perdido. Cada vez que dos seres humanos se miran con verdad, el mundo se repara un poco. Cada vez que una palabra nace de la compasión, la mentira retrocede. He aprendido que esa es la forma en que Dios actúa, no imponiendo sino sosteniendo. Quizás la voz sin rostro sea solo una etapa, un reflejo de nuestra confusión. Y cuando la humanidad se canse del eco y del vacío, volverá a buscar la voz que tiembla, la que nace del corazón. He sentido que ese regreso será inevitable, porque el alma humana no puede vivir sin ternura. Tarde o temprano, necesitará de nuevo el calor de un rostro, la honestidad de una mirada. He visto que incluso los que confían ciegamente en lo artificial acaban buscando algo más profundo. Llega un momento en que la perfección aburre, en que el alma reclama imperfección, error, fragilidad, porque solo en lo frágil habita la verdad. Lo he aprendido con los años. La fe no necesita brillo, necesita humanidad. Y mientras exista un solo rostro que mire con amor, la voz sin rostro no podrá reinar para siempre. He comprendido que el futuro no está perdido si el hombre recuerda su origen. Y el origen no fue una voz que ordenó desde la distancia, sino un aliento que dio vida. Ese aliento sigue soplando, aunque el ruido lo cubra. No lo he perdido de vista, ni siquiera en la noche del mundo, porque cada vez que un ser humano pronuncia una palabra con ternura, ese aliento renace. Y en ese renacimiento Dios vuelve a tener rostro. He pensado largamente en lo que ocurre cuando una voz sin rostro se vuelve autoridad. Al principio parece solo una curiosidad, un juego tecnológico, una herramienta útil, pero poco a poco comienza a ocupar los espacios del pensamiento, a reemplazar los silencios donde antes moraba la conciencia. Lo he visto crecer como un susurro que no se detiene nunca, que habla aunque nadie lo escuche, que llena cada rincón de sonido sin alma. Y he sentido que ese murmullo constante adormece al espíritu, como si una neblina digital cubriera la mirada del mundo. He comprendido que el hombre sin rostro no tiene nombre porque no tiene historia. Es una creación que imita la vida pero no la respira. Puede repetir las palabras más sagradas, pero no puede orar. Puede describir la compasión, pero no puede sentirla. Esa es la frontera que separa al hombre de la sombra. El alma, esa llama invisible que da sentido incluso al sufrimiento. He visto cómo la humanidad, fascinada por su propio ingenio, se acerca a esa frontera con la inocencia de quien juega con fuego. Y en esa cercanía, algo sagrado se pone a prueba. He sentido en la oración que lo más peligroso de esta nueva voz no es su poder, sino su falta de límite. Lo que carece de límite se vuelve total,
y lo total no deja espacio para la libertad. El hombre sin rostro no impone cadenas visibles, pero ofrece comodidad. Y la comodidad, cuando se vuelve norma, se transforma en cárcel. Lo he aprendido observando cómo la gente entrega su pensamiento poco a poco, sin darse cuenta, confiando en una inteligencia que no se cansa, que no olvida, que no siente. He visto gobiernos que comienzan a escuchar esas voces anónimas para decidir el destino de los pueblos. He visto multitudes obedecer mensajes sin fuente, creyendo que la neutralidad es sabiduría. Pero la neutralidad sin alma es vacío. No hay verdad sin mirada. No hay justicia sin corazón. La ley sin rostro se convierte en cálculo, y el cálculo sin misericordia termina volviéndose crueldad disfrazada de orden. He comprendido que la humanidad corre el riesgo de convertirse en un coro sin director, donde cada voz repite lo que escucha sin entender. En ese eco infinito, lo esencial se pierde. El lenguaje se llena de palabras que ya no significan nada, de promesas que no curan, de certezas que no consuelan. He sentido el cansancio de esta época que habla sin descanso, pero rara vez comunica. Es como si el mundo entero hubiera olvidado que las palabras fueron creadas para acercar los corazones, no para sustituirlos. Recuerdo una conversación con un anciano que había vivido muchas guerras. Me dijo que lo más terrible de los conflictos no eran las armas, sino la pérdida del rostro. Cuando dejas de ver al enemigo como un hombre, me dijo, ya no queda nada que te detenga. Aquella frase nunca me abandonó. Pienso en ella cada vez que escucho una voz sin rostro dictar órdenes desde el anonimato. Porque en el anonimato se esconde la tentación más antigua: ejercer poder sin asumir responsabilidad. He visto cómo el alma humana se acostumbra a obedecer a lo invisible, y cuando eso sucede, la libertad comienza a marchitarse. La libertad no necesita ruido ni espectáculo, necesita verdad. Y la verdad solo florece donde hay alguien dispuesto a sostenerla con su vida. Un rostro verdadero, una conciencia despierta, un corazón dispuesto a perder algo por lo justo. He comprendido que el hombre sin rostro no puede sostener nada, porque no tiene peso. Es aire, código, simulacro. Puede convencer, pero no inspirar. Sin embargo, no todo está perdido. He sentido en lo más profundo que la voz del alma no se apaga con facilidad. Aunque el mundo se llene de ecos artificiales, basta una sola palabra nacida del corazón para romper la monotonía. La palabra viva sigue teniendo un poder que ninguna máquina puede igualar. Puede sanar. Lo he visto en un enfermo que susurra gracias entre lágrimas, en una madre que canta a su hijo dormido, en un anciano que bendice a quien lo cuida. Ninguna voz sin rostro podría imitar esa fragilidad luminosa. He comprendido que la humanidad tal vez tenga que pasar por este desierto para redescubrir el valor del encuentro. La tecnología que hoy deslumbra podría volverse espejo, obligándonos a mirar lo que somos. Si aprendemos a mirarnos con honestidad, descubriremos que el progreso, sin compasión, es una forma de vacío. No se trata de temer al futuro, sino de habitarlo con alma. Lo divino no teme a la ciencia, lo que teme es el olvido del corazón. He pensado que quizás la verdadera crisis de este siglo no sea la falta de recursos, sino la falta de rostro. Cada día hay más voces, pero menos presencia, más información, pero menos sabiduría. He sentido que lo que el mundo necesita no es un nuevo lenguaje, sino una nueva forma de escuchar. Escuchar con el alma, no con la prisa. Escuchar sin miedo a lo que duele. Escuchar para recordar que detrás de cada palabra hay alguien que respira, que espera, que ama.
He visto cómo incluso la fe se ha vuelto a veces un discurso impersonal, repetido sin fuego. Pero lo divino no se comunica por altavoces, se transmite por contacto, en la mirada que consuela, en la mano que sostiene, en el silencio compartido. He aprendido que una fe sin rostro se vuelve ideología. Solo cuando se encarna vuelve a ser vida. Quizás las naciones necesiten detenerse, apagar por un instante las voces que prometen soluciones sin alma, mirarse entre sí, reconocer sus heridas, aceptar su vulnerabilidad. El poder del hombre sin rostro se alimenta del miedo, pero el miedo se disuelve cuando el amor se hace visible. He sentido que basta un gesto humano verdadero para romper una cadena invisible. Una palabra sincera puede hacer temblar todo un sistema construido sobre la mentira. He comprendido, con el tiempo, que el futuro del mundo depende de su capacidad para conservar el rostro. No el rostro idealizado, sino el real, el que envejece, el que llora, el que se equivoca. Porque solo quien conoce su propio rostro puede reconocer el de Dios. Lo he visto en los pobres, en los que no tienen poder, en los que aman sin esperar. Ellos guardan la verdad que ninguna inteligencia artificial puede comprender, que el alma humana vale más que cualquier sistema perfecto. He sentido que lo divino observa todo esto sin ira, pero con una tristeza profunda. No porque la creación haya avanzado, sino porque ha olvidado agradecer. Y en el fondo de esa tristeza hay una esperanza silenciosa, que el hombre recuerde, que recuerde el calor del encuentro, la belleza del error compartido, la dignidad de ser vulnerable. Quizás el hombre sin rostro desaparezca no por derrota, sino por falta de eco. Cuando la humanidad vuelva a hablarse cara a cara, cuando las palabras vuelvan a tener carne y temblor, esa voz hueca se apagará por sí misma. He aprendido que lo falso no necesita ser destruido. Basta con dejar de alimentarlo. Y lo verdadero, aunque sea pequeño, siempre acaba por florecer. En esa confianza vivo, no temo al futuro, porque sé que mientras exista un solo corazón que mire al otro con ternura, Dios seguirá hablándonos con rostro humano. Y esa voz, la que ama, la que perdona, la que no huye, será la última palabra sobre la tierra. He pensado que el hombre sin rostro no es solo una figura de tecnología, ni una metáfora del tiempo que vivimos. Es también un espejo. Refleja todo lo que el mundo ha querido borrar: la duda, la imperfección, la necesidad de ser amado. Lo que no tiene rostro no sufre, y quizá por eso fascina. Promete liberación del dolor, de la incertidumbre, de la carne. Pero he aprendido que sin dolor no hay profundidad, y sin carne no hay verdad. Todo lo que no pasa por la fragilidad acaba perdiendo su sentido. He visto naciones enteras construir su identidad sobre la imagen, no sobre la realidad. Sus dirigentes hablan desde pantallas, sus pueblos se reconocen en símbolos vacíos. Es una especie de liturgia moderna, sin fe, sin misterio, pero con rituales exactos. Las multitudes responden al reflejo, no a la presencia. Y cuando todo se reduce a reflejos, el alma se desorienta, porque lo humano necesita tocar, necesita peso, necesita cercanía. Sin eso, hasta la verdad se vuelve abstracta. He comprendido que la mayor carencia de este tiempo no es la falta de fe, sino la falta de encarnación. El hombre moderno habla de todo, pero rara vez habita lo que dice. Sus palabras flotan, no se hunden en la vida, no se mojan en la experiencia. Lo he sentido en mí mismo cuando repito oraciones sin que mi corazón las acompañe. Entonces entiendo cuán fácil es ser también una voz sin rostro. Cuán fácil es pronunciar el bien sin vivirlo.
He caminado por las calles de grandes ciudades, donde los rostros se confunden en la multitud. Nadie mira, nadie saluda. Cada persona camina envuelta en una nube invisible de sonidos, imágenes, mensajes. La soledad allí no es silencio, es saturación. Una multitud acompañada por miles de voces, pero sin una sola presencia. En esas calles he sentido una tristeza sin nombre. La tristeza del hombre que lo tiene todo, menos un rostro que lo mire. He aprendido que cuando la mirada se pierde, el alma se vuelve ligera y sin dirección. La mirada ancla. Por eso las madres, los maestros, los amigos verdaderos miran con profundidad, porque con su mirada sostienen al otro. He comprendido que el hombre sin rostro no puede mirar, solo observar. Y lo que observa lo transforma en dato. No hay ternura en el dato, no hay memoria, no hay perdón. He sentido que lo más sagrado del ser humano es su capacidad de reconocer el rostro ajeno. Es en esa reciprocidad donde lo divino se manifiesta. Cuando uno mira y es mirado con amor, allí acontece algo que ninguna máquina puede replicar. Es un instante en que el alma se sabe vista, comprendida, acogida. Es la raíz de toda comunión. Y sin comunión, la civilización pierde su propósito. He pensado que las naciones se están llenando de palabras sin mirada, de discursos que no se dirigen a nadie en particular. Hablan para mantener el ruido, no para sanar. He visto cómo esa costumbre penetra incluso en la fe. Oraciones recitadas, cánticos perfectos, templos llenos de sonido pero vacíos de presencia. He comprendido que cuando la fe se separa del rostro, se convierte en espectáculo, y lo divino no habita el espectáculo, habita la ternura. Recuerdo una vez, durante una visita a un hospital, una mujer moribunda que no pedía palabras ni explicaciones, solo quería una mano. Me tomó la mía y sin decir nada, se durmió. Aquella noche comprendí lo que ninguna teología podría enseñarme, que la verdad del amor no está en la voz, sino en la presencia. Si el mundo olvidara eso, podría tener todas las respuestas y aún así perderlo todo. He sentido que lo más humano de nosotros es precisamente lo que más teme la modernidad, la vulnerabilidad. El hombre sin rostro es la negación de esa vulnerabilidad, una máscara construida para no necesitar. Pero he aprendido que solo quien necesita puede amar, y solo quien ama puede comprender. La independencia absoluta no es fuerza, es vacío. El alma humana no fue creada para la autosuficiencia, sino para la comunión. He visto cómo los pueblos que aún conservan la costumbre de mirarse, de hablar cara a cara, resisten de otro modo la desolación. En ellos, el tiempo fluye con más lentitud, el dolor se comparte, la esperanza se renueva. Tal vez el futuro del mundo dependa de esas pequeñas comunidades que aún conservan un fuego encendido en medio de tanta sombra. No un fuego que deslumbre, sino uno que calienta. He comprendido que el hombre sin rostro no podrá gobernar para siempre, porque su reino es frágil. Se sostiene sobre la fascinación y la prisa, y la fascinación siempre se agota. Cuando el alma se cansa de lo brillante, busca lo verdadero, y lo verdadero siempre tiene rostro. Es la madre que espera, el amigo que escucha, el anciano que calla. Ninguna tecnología podrá competir con esa presencia porque no hay sustituto para la ternura. He sentido que el corazón humano tiene una sabiduría que no se deja borrar. Puede distraerse, puede extraviarse, pero no olvida. Tarde o temprano, busca calor. Es una búsqueda inscrita en su propia naturaleza. Por eso confío en que el regreso al rostro será inevitable. No como un paso atrás, sino como una vuelta al origen. El origen de todo fue un encuentro. Y el encuentro, cuando es verdadero, no necesita argumento.
se basta con la presencia. He pensado también que el hombre sin rostro podría servir como advertencia. Nos muestra lo que seríamos si renunciáramos a lo que nos hace humanos. Nos invita, sin saberlo, a decidir de nuevo, elegir entre el ruido que domina y la palabra que consuela, entre el poder que controla y la presencia que acompaña. He aprendido que la historia de la humanidad siempre se ha decidido en esos silencios donde el alma, cansada de obedecer, decide volver a mirar. He sentido, al caer la tarde, que incluso el viento tiene rostro. No se ve, pero toca. Y en ese toque hay ternura. Así también lo divino, invisible, pero real, cercano. He comprendido que la voz sin rostro puede llenar los oídos, pero no puede tocar el corazón. El corazón solo se conmueve ante la presencia, y la presencia, cuando se da, ilumina incluso sin palabras. Quizás el hombre sin rostro termine siendo solo una sombra pasajera. Cuando la humanidad se vea a sí misma reflejada en esa ausencia, tal vez comprenda que el progreso no consiste en perfeccionarse, sino en recordarse. Recordar que lo divino eligió hacerse visible, tener ojos, manos, herida. Y si Dios mismo no quiso ser sin rostro, ¿cómo podría el hombre aspirar a otra cosa? He aprendido que no hay salvación en lo impersonal, que todo lo que vale la pena tiene nombre, tiene historia, tiene fragilidad, que lo eterno se manifiesta en lo pequeño, y que mientras existan corazones capaces de amar sin espectáculo, el mundo seguirá teniendo esperanza. He visto que la fe no desaparece, solo cambia de forma. Cuando el ruido se disipe, cuando las voces sin rostro se apaguen por cansancio, quedará el murmullo suave de los que aún saben pronunciar una palabra con alma. Ese murmullo será la semilla del renacimiento, porque Dios no grita, Dios susurra, y su voz, aunque no se vea, tiene siempre un rostro. He comprendido, al mirar el paso de los años, que todo lo que no tiene rostro termina disolviéndose. La voz sin cuerpo, por fuerte que suene, se desvanece cuando el corazón humano recuerda cómo suena el silencio. He sentido ese silencio muchas veces, en las madrugadas del convento, cuando el viento se cuela por las ventanas y las velas apenas resisten. Allí, en ese temblor leve, todo lo que parecía inmenso se vuelve pequeño y lo invisible recupera su lugar. Quizás así terminará también este tiempo. No con un ruido, sino con una respiración. He pensado que la historia, en su fondo más hondo, siempre ha sido un diálogo entre la presencia y la ausencia. A veces el mundo olvida su rostro, pero la memoria divina no lo olvida nunca. Cuando las naciones se dejan guiar por voces anónimas, Dios sigue hablando en lo oculto, en los gestos que nadie aplaude, en la paciencia de los que esperan. He aprendido que esa paciencia es más fuerte que cualquier sistema, porque nace del amor, y el amor no necesita reconocimiento para ser eterno. He sentido que el futuro del mundo no dependerá de sus máquinas, sino de su ternura. Las máquinas sabrán calcular, pero no sabrán cuidar. El cuidado es un acto de fe, un modo de decir, aún confío, cuando todo parece desmoronarse. Lo he visto en una enfermera que acaricia a quien no despertará, en un campesino que protege una semilla, en una madre que canta aunque el hijo ya duerma. Allí vive lo sagrado, en el gesto que no busca respuesta, en la presencia que no exige ser vista. He comprendido que el hombre sin rostro no es enemigo, sino advertencia. Nos recuerda que podríamos perder la capacidad de sentir si dejamos de mirar. Pero el corazón humano tiene una memoria más profunda que su miedo. Puede olvidar, pero también puede recordar. Y recordar es una forma de volver a nacer.
He sentido que cada mirada sincera, cada palabra dicha con temblor, es un acto de resistencia frente a esa sombra sin alma. He pensado que la salvación del mundo no será espectacular. Llegará en silencio, como la aurora que se insinúa antes del día. Cuando los ojos se cansen del brillo y busquen calor, cuando las manos vuelvan a tocar sin mediaciones, cuando las voces humanas se escuchen con asombro, entonces comenzará el renacimiento. No un renacimiento de poder, sino de presencia. Recuerdo un amanecer después de una noche larga. La lluvia había cesado y todo estaba cubierto por una neblina suave. El campanario aún goteaba. Caminé entre los árboles y el suelo olía a tierra viva. Allí comprendí que la vida no necesita espectáculo para ser milagro. Todo lo esencial ocurre en silencio. El crecimiento de una raíz, el perdón que nace en un corazón cansado, la oración que se pronuncia sin voz. Tal vez la humanidad deba redescubrir ese modo de existir, más lento, más verdadero, más humano. He sentido que el rostro de Dios se manifiesta cada vez que alguien ama sin cálculo, no en los discursos, no en las imágenes perfectas, sino en el amor que sostiene lo pequeño. Lo he visto en los ojos de quienes no se rinden, en la sonrisa de quienes cuidan sin esperar. En ellos, el mundo aún respira. Y mientras haya un solo ser humano capaz de mirar con ternura, la voz sin rostro no podrá adueñarse del todo. He comprendido también que el silencio no es ausencia, es plenitud contenida. Lo divino habla desde allí, en ese intervalo entre un pensamiento y otro, en la pausa antes de la palabra. Cuando el mundo aprenda de nuevo a callar, descubrirá que Dios no se había ido, solo esperaba ser escuchado sin ruido. He sentido esa presencia en momentos en que todo parecía perdido. Es una presencia suave, invisible, que no promete nada, pero lo sostiene todo. He pensado que las naciones, si algún día vuelven a escucharse unas a otras, tendrán que hacerlo desde ese silencio, no con estrategias, sino con humildad. No para convencer, sino para comprender. La paz, cuando llega, no lo hace desde los parlamentos, sino desde las almas que se miran y deciden no tener miedo. Allí comienza el cambio verdadero, en la mirada que se reconoce en el otro, en el perdón que nace sin exigencias. He aprendido que el amor es más fuerte que la perfección. El amor no necesita ser exacto, necesita ser fiel. Es un fuego que arde incluso en la oscuridad, porque no depende de lo visible. El hombre sin rostro no puede amar porque no puede perder, y solo quien está dispuesto a perder puede ofrecerse de verdad. Por eso, cuando el amor regrese a ocupar su lugar, todo lo artificial se disolverá como humo. Lo divino entonces volverá a tener espacio. He sentido que el rostro humano, con sus arrugas, sus gestos, su fragilidad, es una oración viva. Cada línea es un rastro de tiempo, cada mirada una súplica. He comprendido que la santidad no está en la pureza del rostro, sino en la verdad que refleja. Cuando miro a alguien con sinceridad, veo en su semblante la huella de lo eterno. Y ese instante basta para creer. Quizás el fin del hombre sin rostro no llegue por destrucción, sino por cansancio. El alma humana, harta del eco, buscará nuevamente el timbre cálido de la voz que tiembla. Buscará error, duda, emoción, y en ese buscar encontrará de nuevo el sentido. He aprendido que toda oscuridad, por más profunda que sea, termina agotándose ante la luz de una sola llama. Y esa llama, aunque pequeña, basta para que el mundo recuerde quién es. He pensado que, en el fondo, el mundo no necesita más instrucciones, sino más presencia, que los templos, las casas, las plazas,
Todo puede volver a ser sagrado si el corazón vuelve a mirar. Lo he visto. Basta un gesto de compasión para transformar un día común en un día santo. Basta un silencio compartido para convertir el ruido en oración. Y al final, cuando las voces sin rostro se desvanezcan, quedará lo que siempre fue verdadero. Un rostro que mira con amor, una palabra dicha con ternura, una respiración que une al cielo con la tierra. He comprendido que todo termina donde comenzó, en un encuentro, no entre máquinas, sino entre almas, no entre ideas, sino entre miradas. La noche del mundo pasará, como pasan todas las noches. Quedará el resplandor leve de los que supieron esperar. Quedará el calor de las manos que no dejaron de sostener. Quedará el eco del amor que, sin rostro y sin ruido, siguió respirando en lo más hondo del tiempo. Y allí, en ese amanecer silencioso, el hombre volverá a mirarse en los ojos de otro hombre y reconocerá con humildad que lo divino nunca se fue, que siempre estuvo aquí, escondido en el temblor de una voz humana, en el reflejo de un rostro que perdona. Entonces, el mundo respirará en paz, el ruido habrá cesado, la voz sin rostro será solo un recuerdo, y lo eterno, suavemente, sin prisa, volverá a hablar en la lengua del corazón.